Mi esposa se quedó helada cuando le dije que no la besaría más, que ya sabía todo sobre ella y su amante, y que quería que se fuera de mi casa inmediatamente. No se lo esperaba. Ni siquiera. Los ojos, que antes sabían exactamente dónde esconder el deseo y la mentira, temblaban como las manos que me tocaban fingiendo amor. En ese instante, su expresión se derrumbó como un castillo de naipes que se derrumba bajo la verdad. La boca, siempre dispuesta a mentir dulcemente, se abrió en un silencio aullante. Pero ya no había lugar para las palabras, porque ya había oído suficiente. Y peor, ya lo había visto. Y nada, absolutamente nada, podría haberme preparado para lo que vendría después del descubrimiento. Lo que me desgarra hasta el día de hoy no fue el beso robado o el cuerpo entregado a otra persona, sino el hecho de que todo esto fue meticulosamente planeado. Fue el hecho de que, mientras yo creía que estaba viviendo una buena etapa, ella estaba diseñando mi ruina. Su cara, cuando me vio parada en la puerta de nuestra habitación esa noche, ya no parecía la misma. El vestido ajustado, el pelo aún húmedo de perfume, el móvil tirado en el suelo con un mensaje explícito iluminando la pantalla. No necesitaba más pruebas. Ella lo sabía. Su silencio fue la confesión más fuerte que jamás había escuchado. Pero lo que ella no sabía, era que yo también me había estado preparando. El olor del vino que solía seducir, el mismo que una vez dijo que odiaba, todavía estaba en el aire. Y fue ahí, entre el dolor y la ira, que algo dentro de mí se rompió de una vez por todas. No lloré. Ni siquiera grité. Solo dije, se acabó. Sal de mi casa. Y por primera vez en mucho tiempo vi terror en sus ojos. Un miedo que ni siquiera ella podía ocultar. Ella no lo entendió de inmediato, no lo aceptó. Su voz temblaba, era ahogada, como la de alguien que no puede creer que haya perdido el control de la situación. Intentó tocarme. Pero retrocedí. Ella trató de negarlo. Pero ya lo sabía. Sabía de las cenas ocultas, los mensajes borrados, las jornadas laborales extendidas que no existían, las noches en las que decía estar agotada, pero se arreglaba como si fuera a vivir una vida que no era como la mía. Y realmente no lo fue. Incluso gritó que estaba loca, que me lo estaba inventando todo, que necesitaba ayuda. Dije que estaba cansado de mi obsesión, de mi inseguridad. Dijo que la estaba asfixiando. Que la hice sentir invisible. E incluso en el colmo del dolor, fue entonces cuando me di cuenta de la crueldad del juego al que estaba jugando. Porque ella sabía que yo era un hombre que lo daría todo por amor. Yo era el tipo de hombre que no haría nada por su familia. Me rendí, retrocedí, me doblé y ella usó eso como arma. Ella me convertía en la villana mientras salía de casa todas las noches con un perfume nuevo, una sonrisa en el rostro y los ojos brillando por otro hombre. Y, sin embargo, fui yo quien se sintió mal. Lo más sucio de todo es que ella no solo me traicionó, sino que intentó destruirme. Planificó cada paso, cada conversación, cada caricia ensayada. No fue solo infidelidad. Fue un acto completo, una obra maestra de disimulo. Pero lo que no esperaba era que yo hubiera descubierto el movimiento definitivo, mientras ella fingía amarme, intentaba echarme de su propia casa. Denunció abuso psicológico, falsificando audios y escenas frente a amigos y abogados, diciendo que yo era un hombre desequilibrado, peligroso, un peso en su vida. Ella sabía que la casa era mía. Pero ella quería sacarme de allí. Verme partir con una maleta en las manos y el alma hecha pedazos. Déjame sin suelo, sin hogar, sin honor. Como si fuera fácil borrar años de fidelidad de un plumazo. Como si fuera justo. Pero olvidó una cosa, el amor me cegó, sí, pero la traición me despertó. Y cuando desperté, me desperté bruscamente. Mientras ella sonreía en los brazos del otro, yo ya había dado el primer paso. Lo grabé. Lo documenté. Yo miré. No tomaría represalias con violencia, sino con frialdad. La frialdad que solo conoce el traicionado. No sabía que su última conversación con su amante quedó grabada. No sabía que sus testigos eran los mismos que me confiaron todo detrás de escena. Y, sobre todo, no sabía que los mensajes que me incriminarían estaban siendo falsificados por ella y que eso era un delito.
Cuando me di cuenta de hasta dónde estaba dispuesta a llegar, supe que ya no había lugar para la reconciliación, el diálogo, el intento. Ella no acababa de cruzar la línea. Lo destruyó con gasolina y fósforo. Y todavía quería culparme por el incendio. ¿La parte más cruel? Yo creí. Durante semanas me pregunté si yo tenía la culpa. Si no fui yo quien la dejó escapar. Si no fui yo quien causó todo esto. Pero no. La amaba tan intensamente que llegué a creer que merecía la traición. Pero nadie merece ser blanco de una emboscada emocional. Nadie merece dormir al lado de alguien que silenciosamente construye su ruina. Nadie merece ser llamado loco por alguien que mintió con los ojos llorosos y la voz entrecortada. Y lo peor, nadie merece ser manipulado hasta el punto de agradecer una caricia que, en el fondo, era solo estrategia. Cuando comprendió que yo lo sabía todo, cayó al suelo. Suplicó. Él lloró. Juró amor. Ella dijo que estaba confundida. Dijo que fue solo una vez. Dijo que era una fase. Dijo que todavía me amaba. Dijo que el otro no significaba nada. Pero con cada palabra que decía, había otra puñalada en mi confianza. Su desesperación no se debía a arrepentimiento, sino a perder el control. Sabiendo que había perdido el juego que inventó. Y luego, cuando escuchó mi voz firme, diciendo que no habría más besos, ni abrazos, ni hogar, tembló. No de dolor, sino de terror. Porque por primera vez ya no podía mentir. Y fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Cuando trató de contraatacar, cuando intentó cambiar la situación acusándome de abuso, amenazando con demandarme, diciendo que se mudaría de casa pero que me llevaría a la bancarrota, fue cuando descubrió que la trampa era suya. El ardor en sus ojos, el tenso silencio en la habitación, el teléfono cayéndose de su mano cuando le mostré la grabación. Eso era más que una prueba. Fue el momento en que la verdad tomó forma, sonido, color y dolor. Ese momento congelado en el tiempo, sin poder respirar, sin saber hacia dónde correr, fue el punto exacto en el que comprendió que ella también se había traicionado a sí misma. ¿Y el amante? Ah, el amante. Solo estaba ahí por el placer, por la adrenalina. No sabía sobre su plan. No sabía que ella quería más que una conexión, quería una nueva vida construida sobre las ruinas de la mía. Pero ella no se dio cuenta de que él también tenía un secreto. Un secreto que, cuando salió a la luz, lo hizo todo por los aires. Un secreto que ni siquiera ella podría soportar. Y fue este secreto el que me dio la oportunidad no solo de darle la vuelta al juego, sino de empezar de nuevo. ¿El amor que ella me pidió de vuelta? No hubo más. ¿El perdón que ella pidió? Ni. Pero allí, entre las cenizas de todo lo que ella destruyó, encontré algo que nunca imaginé que existía, la libertad. Y cuando ella se fue, alguien más entró en mi vida. De una manera inesperada. Con ojos sinceros. Con palabras que no necesitaban ser medidas. Con gestos que no necesitaban actuación. Y allí, por primera vez en años, entendí que no era el final. Pero, ¿qué descubrió sobre su amante, que hizo que todo se desmoronara? La respuesta a esa pregunta se encuentra donde se cruzan el dolor y la justicia. Bienvenido al canal. Aquí dejamos una cosa muy clara, no apoyamos ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticias, pero contienen verdades profundas, porque la moral es siempre la misma, la traición destruye. Corroe los hogares, destroza los corazones y arrastra a todos a un abismo de dolor, del que no todos regresan. Ahora prepárate. Estás a punto de escuchar una historia impactante, intenso e inolvidable. Que comience el drama. Jonathan era un hombre sencillo, pero con una esencia rara. Tenía una calma en sus ojos que lo reconfortaba y en sus gestos una bondad que parecía olvidada en el tiempo. A los 42 años, vivió una vida estable y discreta, basada en la disciplina, la paciencia y una fe ciega en el poder de la lealtad. Era ingeniero civil y pasaba sus días entre proyectos, reuniones y visitas a obras, pero su verdadera motivación siempre fue volver a casa. Y no por apego al hogar, sino a la mujer que lo esperaba. Elena.
Una mujer de presencia serena y belleza madura, que a sus 39 años portaba una elegancia sin esfuerzo. Se casaron después de 3 años de noviazgo y estuvieron juntos durante casi una década. No eran la pareja más intensa ni la más romántica del mundo, pero había algo entre ellos que muchos envidiaban: estabilidad, complicidad, compañerismo. O al menos eso creía Jonathan. Su relación comenzó como tantas otras: encuentros tímidos, risas ligeras, largas conversaciones por teléfono hasta quedarse dormidos, el entusiasmo de los primeros toques, el deleite de descubrir los detalles cotidianos del otro. Jonathan quedó encantado con la sensibilidad de Elena. Era profesora de literatura y hablaba de libros como si describiera su propio corazón. Tenía una voz suave y una manera de inclinar la cabeza cuando sonreía que le hacía olvidarse del tiempo. Elena, por su parte, admiraba su firmeza sin arrogancia, el silencio que nunca callaba y, sobre todo, su forma de mirarla, como si ella fuera el centro de un mundo donde todo tenía sentido. En los primeros años de matrimonio compartieron momentos que dejaron profundas huellas. La compra de la casa nueva, las reformas realizadas poco a poco los fines de semana, las cenas improvisadas en el suelo del salón antes de que llegaran los muebles. Cada pared, cada cuadro, cada grieta de esa casa contenía una pieza de la construcción de su amor. Jonathan pintó con sus propias manos la habitación que habría sido su hijo por nacer, cuando perdieron al bebé en el segundo mes de embarazo. E incluso ante el dolor, fue en ese abrazo silencioso donde se hicieron más fuertes. No hubo acusaciones, ni distanciamiento. Solo el tiempo, y el intento mutuo de seguir amando a pesar del vacío. Elena volvió a la docencia algún tiempo después. Reanudó su rutina con la misma dedicación de antes, pero Jonathan notó que había un nuevo peso en ella. Una ausencia en los ojos, una distracción que antes no existía. Él creía, sin embargo, que el dolor tenía sus propios caminos y nunca la presionó. Empezó a cuidar más los detalles. Le preparaba café todos los días, dejaba pequeñas notas en los libros que leía, planeaba pequeños viajes para dos siempre que los compromisos lo permitían. Creía que el amor necesitaba mantenimiento, como una casa vieja. Pero nunca mostró desesperación. Tenía confianza en el vínculo que habían creado. La vida profesional de Jonathan también estaba evolucionando. Fue ascendido dentro de la empresa, comenzó a coordinar proyectos más importantes, comenzó a ser invitado a conferencias en universidades y, discretamente, se ganó la reputación de ser un hombre serio y confiable. Nunca fue del tipo que alardeaba de sus logros, pero Elena estaba orgullosa de él. Decía esto a menudo y parecía genuinamente feliz de verlo crecer. A ella le gustaba ayudarlo a elegir ropa para eventos, organizar sus papeles y, por momentos, parecía incluso más organizada con su carrera que con la suya propia. En las fiestas de fin de año siempre eran los primeros en llegar y los últimos en irse. Amigos, compañeros de trabajo y familiares los consideraban una pareja ejemplar. Elena fue la esposa dulce y atenta, siempre con palabras amables y un oído disponible. Jonathan era el marido actual, servicial y cuidadoso. Ninguno de los dos parecía del tipo que podría lastimar al otro. Y, por esa razón, las personas se sentían libres de abrir sus vidas a su alrededor. Eran el tipo de pareja que servía de referencia para otras parejas más jóvenes, que, a ojos de los forasteros, los colocaban en un pedestal que ambos parecían apoyar con naturalidad. La casa en la que vivían era espaciosa, con grandes ventanales y un jardín bien cuidado. Jonathan insistió en cortar el césped él mismo, aunque podía permitírselo. Dijo que era terapéutico. Elena tenía macetas con hierbas y flores cerca del balcón y le gustaba cocinar los domingos, aunque no era una gran entusiasta de la cocina. Dijo que cocinar para alguien era un gesto de intimidad y lo hacía sin esperar elogios. A veces preparaban comidas juntos, escuchando viejas canciones, mientras bailaban entre ollas y risas. Tenían un cachorro llamado Theo, que dormía a los pies de la cama, y una estantería llena de libros, muchos de los cuales ella le había regalado a lo largo de los años. Pero hubo algo que, con el tiempo, empezó a cambiar, de forma sutil, casi imperceptible. Elena empezó a pasar más tiempo en su teléfono celular. Dijo que fue por las clases, los grupos de discusión literaria, los intercambios con los estudiantes. Empezó a salir con más frecuencia a eventos relacionados con la escuela, cenas con compañeros de profesión, café con antiguos alumnos. Jonathan nunca lo cuestionó.
Nunca fue del tipo controlador. Confiaba en ella con la misma convicción que confiaba en su propia razón. A veces esperaba despierta, incluso después de largos días de trabajo, solo para verla entrar por la puerta y preguntar cómo estaba. Ella respondió con sonrisas cansadas, besos rápidos y ojos que ya no lo miraban con la misma firmeza que antes. Echaba de menos la antigua conexión, pero se negaba a creer que el tiempo pudiera erosionar algo tan bien construido. Lo atribuía a la rutina, al cansancio, al peso de los años. Intentó con todas sus fuerzas reavivar la llama, aunque parecía volverse más suave y débil. Planeó un viaje sorpresa para los dos, algo pequeño, apenas un fin de semana en una ciudad vecina, con reservas en una posada con encanto y cenas a la luz de las velas. Ella le agradeció, sonrió, pero se negó. Dijo que tenía un compromiso con los estudiantes, algo que no podía posponerse. Y él creyó. Siempre creí. Jonathan creía que incluso cuando empezó a sentir que la casa estaba más vacía, incluso cuando empezó a dormir mirando hacia el otro lado de la cama con más frecuencia, incluso cuando su risa era más ligera en el teléfono que con él. Creí porque amaba. Porque para él, amar era tener fe en la presencia del otro, incluso cuando todo parecía oscuro. Y en esta oscuridad, se mantuvo firme. Continuó ocupándose del jardín, del perro, de las cuentas, de la casa. Siguió esperando, con la obstinada esperanza de que fuera solo una fase. Pero algo dentro de él ya había empezado a moverse. Pocas dudas arraigaron, aunque se esforzó por no regarlas. Y cuando se miraba al espejo, a veces veía en sus propios ojos una pregunta que no se atrevía a formular en voz alta. La vida seguía, el trabajo prosperaba, los amigos iban y venían, pero la casa, esa casa que construyeron juntos, empezaba a parecer una obra de teatro. Bello por fuera, pero lleno de ecos por dentro. Los domingos ya no había olor a comida en el aire. Las viejas canciones ya no sonaban con la misma frecuencia. Los libros dejaron de llegar. El perro empezó a acostarse con más frecuencia en la oficina de Jonathan que a los pies de la cama. Pero aún así, no se rindió. No quería ser el hombre que se rindió. Quería ser el hombre que reconstruye, que espera, que comprende. Porque para Jonathan el amor no era un contrato. Fue una promesa hecha en el silencio de un abrazo, en el calor de una madrugada, en la complicidad de una mirada. Y mientras hubiera silencio, calidez o mirada, creía que todavía había esperanza. Pero lo que Jonathan aún no sabía, es que a veces, la esperanza es la máxima traición. Elena empezó a llegar cada vez más tarde. Al principio se dijo que los proyectos del colegio eran demasiado exigentes, que habían reformulado el calendario, que las actividades extraescolares se habían vuelto obligatorias y que los alumnos eran más exigentes que nunca. Jonathan escuchó atentamente y asintió, tratando de ocultar la incomodidad que sentía cada vez que ella evitaba su mirada o cambiaba de tema rápidamente. Las excusas, aunque plausibles, tenían un olor extraño, algo que no podía nombrar pero que resonaba en su interior como una advertencia que se negaba a desaparecer. Se negó a albergar ese sentimiento. Prefería creer en la posibilidad de que todo fuera cansancio y sobrecarga, que su mundo solo necesitaba un reajuste, un nuevo ajuste. En el fondo, deseaba desesperadamente estar equivocado. Los domingos se convirtieron en días solitarios. Elena se fue por la mañana, citando reuniones pedagógicas y reuniones con colegas profesionales. Pasaba el día fuera, regresaba con bolsos en la mano y el pelo perfumado. Los ojos, sin embargo, estaban distantes, con una niebla que parecía esconder algo más denso. Jonathan comenzó a mirarla en silencio. Me fijé en los detalles, la ropa que eligió, los perfumes más fuertes que nunca había usado, el maquillaje sutil pero demasiado cuidado para simples compromisos laborales. Él miró y tragó. No quería ser el tipo de hombre que desconfía, que vigila, que registra bolsillos y celulares. Pero la duda empezó a filtrarse a través de las grietas de lo que habían construido. Una noche, mientras ella dormía profundamente a su lado, él bajó a la sala, en silencio, con el pecho oprimido. Se sentó en el sofá con la cara entre las manos y trató de entender en qué momento todo empezó a fallar. Sacó su celular y accedió a sus redes sociales. Nada parecía fuera de lo común. Fotos antiguas, interacciones con amigos, publicaciones literarias. Pero había un detalle que le molestaba, el vacío.
La ausencia. Ella ya no publicó nada sobre ellos. No hubo ninguna foto, ninguna mención, ningún gesto. Era como si hubiera dejado de existir allí. Y fue en este silencio digital donde la angustia empezó a convertirse en sospecha real. La primera señal concreta llegó por casualidad. Jonathan había olvidado su carpeta de documentos en casa y tuvo que regresar temprano del trabajo. Al entrar por la puerta, notó el olor a café recién hecho, el sonido bajo de la música y pasos en la cocina. Pensó que ella también había regresado. La llamó por su nombre y no escuchó respuesta. Fue a la cocina, pero la encontró vacía. El sonido venía del piso de arriba. Subió con cautela, sintiendo que su corazón se aceleraba. Pero cuando abrió la puerta de la oficina, solo encontró a Elena sentada, apagando rápidamente su teléfono celular y su rostro ligeramente sonrojado. Dijo que se estaba ocupando de los asuntos escolares. Jonathan sonrió, la besó en la frente y regresó al auto con la carpeta en las manos. Pero algo dentro de él permaneció allí, inmóvil, observando. A partir de ese día, sus pasos se hicieron más silenciosos. Jonathan empezó a anotar mentalmente los tiempos, los olores, las miradas, los objetos fuera de lugar. Una vez encontró un paquete de condones en el fondo de la canasta del baño, entre papel de regalo. No dije nada. Se tragó el grito que subió a su garganta y prefirió creer que no era suyo, que tal vez era viejo, olvidado, caído allí por accidente. Pero la duda ya había hundido sus garras. Y una vez que se instala, todo se contamina. El aire, las palabras, los gestos. Y con el paso de los días, Jonathan comenzó a retraerse emocionalmente, aunque todavía estaba físicamente presente. Su sonrisa se hizo más contenida, su abrazo más breve, su discurso más mesurado. No quería confrontarla sin pruebas. No quería perder el control de la narrativa. Entonces decidió observar, esperar, adquirir certezas. Tenías que estar seguro antes de actuar. La oportunidad apareció inesperadamente. Un amigo de Elena, a quien Jonathan apenas conocía, se topó con él en una cafetería mientras revisaba planos e informes. Era una mujer discreta y de voz suave que parecía conocer bien a su esposa. Se sentó durante unos minutos y, sin darse cuenta, soltó información que Jonathan no esperaba escuchar. Habló de una cena en un restaurante que él nunca conoció, una presentación a la que Elena había ido con un grupo de amigos y la presencia constante de un nuevo compañero de clase en el colegio que, según ella, parecía muy cercano a la esposa de Jonathan. Escuchó en silencio, simplemente sonriendo, mientras por dentro le ardía el estómago. Cuando regresó a casa esa noche, Elena ya estaba en la cama, leyendo. Se acostó a su lado, le pasó el brazo por el cuerpo y la observó un rato. Ella se volvió hacia él, sonrió y dijo que lo extrañaba. Jonathan la besó en la frente y respondió con un «yo también», pero por dentro su corazón palpitaba de incredulidad. Aquella mujer, que conocía cada parte de él, que conocía sus sueños, sus cicatrices, escondía un mundo entero. Y estaba a punto de descubrir qué era. Con la ayuda de un amigo de confianza, Jonathan instaló discretamente una pequeña grabadora en el coche de Elena. No quería invadir su privacidad por vanidad o paranoia. Quería respuestas. Quería saber si estaba perdiendo la cabeza o si mi intuición finalmente decía la verdad. En menos de 3 días tuvo la confirmación. Voces apagadas, risas cómplices, promesas susurradas. Elena habló con alguien como si estuviera viviendo otro romance. Era ella, con su voz suave y dulce, diciendo cosas que nunca volvió a oír. Y no fue para él. Esa noche Jonathan se sentó frente a su computadora y escuchó cada segundo. Bebió 2 tragos de whisky, lloró en silencio y luego se quedó mirando la pantalla, como si pudiera encontrar allí alguna explicación que tuviera sentido. El vacío que se formó en su interior era tan absoluto que ni siquiera el grito de dolor encontró espacio para escapar. Era el tipo de dolor que penetra como una espada fría. Eso no grita, solo corta. Un dolor que invade y permanece. Y allí, ante la evidencia, sintió que algo dentro de él había muerto. Pero él no hizo ningún escándalo. No tiró nada al suelo. Él no la confrontó. Al contrario, empezó a hacer planes. Programaba reuniones fuera de casa,
Posponía las citas hasta el fin de semana, empezaba a salir temprano por la mañana y regresaba solo después de que ella hubiera dormido. Elena no pareció notar el cambio. Estaba inmerso en otro mundo, anestesiado por otra presencia, cegado por la adrenalina del escape. Y Jonathan lo sabía. Sabía que ella creía que él nunca lo descubriría, que nunca lo imaginaría. El viernes siguiente preparó la cena. Puso velas en la mesa, compró vino y le preparó su comida favorita. Cuando Elena llegó, sonrió sorprendida, elogió el gesto y dijo que lo extrañaba. Jonathan la miró en silencio, intentando grabar ese rostro una vez más antes de destruirlo para siempre. Comieron, brindaron, hablaron de banalidades. No mencionó nada. Solo sonrió. Se sintió segura. Cómodo. Creí que todo estaba bajo control. Y eso era exactamente lo que quería. A la mañana siguiente se fue temprano. Dijo que tuvo una charla en la escuela y luego almorzó con sus compañeros. Jonathan esperó unos 30 minutos antes de irse. Cogió el coche y se dirigió a la dirección que había descubierto en la grabadora. Aparcó discretamente al otro lado de la calle y observó. No tuve que esperar mucho. Elena salió del coche sonriendo, cogida de la mano de otro hombre. Una sonrisa que no había visto en mucho tiempo. Caminaron juntos, intercambiaron miradas, se besaron antes de entrar al edificio. Jonathan cerró los ojos, respiró hondo y sintió el sabor amargo de la confirmación. Regresó a casa y, por primera vez en semanas, durmió tranquilamente. La noche siguiente regresó como si nada hubiera pasado. Dijo que estaba agotada, que había sido un día largo y que necesitaba una ducha. Jonathan se limitó a mirarla. Y fue en ese momento, mientras ella se recogía el cabello para subir al dormitorio, que él le dijo, con voz firme y fría, no voy a besarte más. Ya sé todo sobre ti y tu amante. Quiero que salgas de mi casa inmediatamente. Ella se detuvo. Sus ojos se abrieron, su respiración se aceleró y su rostro se puso pálido. Elena se quedó helada donde estaba. Por un momento pareció como si el tiempo se hubiera detenido. Y allí, en ese silencio que gritaba más que cualquier palabra, la traición finalmente tomó forma. Pero lo que aún no le había dicho, era que sabía más de lo que ella imaginaba. Mucho más. Elena estaba inmóvil, con los hombros arqueados, la respiración entrecortada e irregular, como si su cuerpo no supiera cómo reaccionar ante la frase que acababa de escuchar. El silencio llenó cada centímetro de la habitación como una densa niebla. Ni siquiera podía darse la vuelta, simplemente dejó caer la bolsa de sus manos, con los ojos muy abiertos mirando al vacío. Jonathan la miró con una firmeza que nunca antes había visto, no había ira en su rostro ni ningún dolor explícito. Había algo mucho más aterrador, una lucidez fría, como la de quien pasó demasiado tiempo en el fondo y ahora ya no teme caer. Cuando él repitió, en voz baja y cortante, que quería que ella saliera de su casa inmediatamente, ella finalmente se giró, con la expresión desesperada de quien se da cuenta de que acaba de perderlo todo sin siquiera saber cómo empezó. Intentó acercarse, intentó tocarle la mano, balbuceó su nombre entre sollozos, pero Jonathan dio un paso atrás y, en un tono que mezclaba el desprecio con la precisión quirúrgica, dijo que allí dentro ya no cabía ningún gesto suyo. Fue en ese momento que Elena empezó a suplicar. La postura que hasta entonces era arrogante y confiada se derritió. Lloró como una niña, diciendo que estaba perdida, que había cometido un error, que no sabía lo que le estaba pasando. Su voz era ahogada, su rostro contorsionado y manchado de lágrimas. Trató de explicarle que el otro hombre no significaba nada, que era solo un escape, que todavía lo amaba, que quería luchar por el matrimonio. Jonathan escuchaba todo en silencio, con los ojos fijos en ella como quien observa una escena de teatro que ya se sabe de memoria. Y luego, cuando ella se arrodilló ante él y le sujetó la pierna con fuerza, él finalmente habló con firmeza, intentaste destruirme. No fue solo traición, Elena. Fue manipulación. Fue crueldad. Fue una estrategia. Pero lo que no sabes es que yo también me preparé. Y ahora te toca a ti escuchar. Se inclinó a su nivel, la miró a los ojos con frialdad y le dijo, me acusaste de abuso emocional en un correo electrónico enviado a tu abogado. Dijiste que me tenías miedo. Que yo te controlaba.
Que querías salir de casa porque te sentías amenazada. Leí todo. Intentaba sacarme de la casa que compré años antes de conocerte. Querías echarme de mi propia vida. Pero cometiste un error. Enviaste el mensaje desde el mismo celular donde grabaste los audios cortados que pretendían serán peleas entre nosotros. Pero no sabías que ya estaba monitoreando todo. Lo descubrí antes de que lograras presentar alguna queja. La expresión de Elena cambió. La desesperación dio paso al pánico. Intentó negarlo, intentó justificarse, dijo que se había sentido confundido, que fue un arrebato enviado en un momento de ira. Pero su voz temblaba. Las manos buscaron apoyo, como si intentaran agarrarse al aire. Jonathan continuó, sin subir el tono, pero dejando que cada palabra pesara como una frase. Grabaste tus discursos solo. Creaste discusiones que nunca sucedieron. Pusiste tu celular a grabar mientras me gritabas solo en la habitación. Luego cortaste el principio y el final y dijiste que era una prueba. Planeaste una narrativa. Ibas a usar eso para sacarme de la casa, quitarme todo y aún así salir como víctima. Simplemente no conté con el hecho de que el micrófono oculto en la oficina también lo grabó. Tú mismo dijiste que me destruirías legalmente si me enteraba de tu amante. Y que, si todo iba bien, todavía saldría como mártir. Elena cayó sentada, sus piernas cedieron. El rostro ya no encontraba expresión, solo una máscara de terror absoluto. Jonathan se levantó, fue al armario y regresó con una carpeta en las manos. La abrió y empezó a sacar los papeles. Imágenes impresas, transcripciones de audio, copias de correos electrónicos. En silencio, extendió los documentos sobre la mesa del comedor. Era una línea de tiempo. Las reuniones con el otro hombre, los mensajes intercambiados, los correos electrónicos al abogado, los horarios incompatibles con las disculpas, las ediciones de audio. Todo ahí. Documentado. Organizado. Molestamente meticuloso. Como si hubiera pasado meses armando ese rompecabezas en secreto. Elena no dijo nada. Él simplemente miró con los ojos muy abiertos. Cuando alcanzó una de las hojas, Jonathan lo agarró firmemente de la muñeca y le dijo, esta evidencia ya está en manos de mi abogado. Te irás de aquí sin un centavo. Firmarás la separación en mis términos. Y te irás ahora. Ella se puso de pie, diciendo que no podía ser así, que era injusto, que estaba siendo cruel. Empezó a gritar, a llorar fuerte, como si alguien fuera a aparecer y detenerlo. Pero Jonathan ya no reaccionó. Estaba tranquilo, de pie en el centro de la habitación, esperando. Elena subió las escaleras, cogió apresuradamente algo de ropa y bajó con una maleta en las manos, los ojos enrojecidos y la respiración entrecortada. Cuando lo pasó, intentó una última apelación. Ella dijo que todavía lo amaba, que todo era una locura, que podían hablar. Jonathan respondió con solo una mirada. Y fue entonces cuando cometió el error final. En un ataque de desesperación, dejó caer su maleta al suelo, lo señaló con el dedo y gritó, no eres mejor que nadie. No eres el santo que crees que eres. ¿Y sabes qué? Él es mejor que tú en todo. Al menos me hace sentir viva. La voz resonó por toda la casa, llena de odio. Jonathan la miró en silencio, los músculos de su rostro inertes, sus ojos sin ninguna emoción. Y luego, lentamente, abrió la puerta. Elena pasó junto a él tambaleándose. Pero antes de irse, se giró y dijo, en voz baja, casi un susurro, destruiste mi vida. Jonathan respondió sin dudarlo, lo hiciste solo. Ella se fue. Dentro de la casa volvió a reinar el silencio. Jonathan no lloró. Caminó lentamente hasta la cocina, se sirvió un vaso de agua, se sentó en la silla y permaneció allí durante largos minutos. Pero no era paz lo que sentía. Era un vacío denso, frío y extraño. La verdad había sido revelada. Se le había caído la máscara. La humillación que planeaba para él ahora era suya. Pero aún así, algo dentro de él le dolía insoportablemente. No por la pérdida, sino por haber amado a alguien capaz de eso. Sonó el teléfono. Era el abogado.
Jonathan respondió, intercambió algunas palabras y colgó. La separación continuaría sin obstáculos. Todo salió como se esperaba. Pero en el fondo lo sabía. Esa no fue la última sorpresa. Todavía había algo en el aire, algo que ella intentaba ocultar y que no estaba en los periódicos ni en las grabaciones. Algo que explicaba el miedo en sus ojos. Y eso, en los próximos días, saldría a la luz con más fuerza que cualquier traición. No sabía qué era. Pero sabía que Elena aún no había terminado. Y lo que más temía, estaba a punto de ser revelado. A la mañana siguiente, Jonathan se despertó con un silencio diferente. La casa ya no parecía simplemente vacía, sino luminosa, como si una tensión invisible finalmente se hubiera disuelto en el aire. La habitación donde antes el sonido ahogado de las mentiras se escondía entre sábanas ahora parecía un espacio neutro, desinfectado de la presencia que lo torturaba. Se levantó lentamente, no porque estuviera cansado, sino porque su cuerpo aún intentaba comprender el cambio. Por primera vez en semanas tomó café sin prisas, abrió las ventanas sin expectación, observó el jardín como si contemplara un terreno abandonado. Pero lo que no sabía era que lo que vendría ya no sería silencio. Sería una tormenta. Y no por la mujer a la que había echado de su vida, sino por la trama que ella había dejado atrás. 3 días después, mientras ordenaba unos documentos en la oficina, sonó el intercomunicador. La voz del portero sonó neutra. Como siempre, una mujer quería hablar con él, no quiso dar su nombre, pero dijo que era urgente. Jonathan dudó unos segundos antes de permitir la entrada. Caminó hacia la puerta, la abrió y allí estaba ella. No Elena, sino una mujer de pelo corto, piel clara y ojos tensos. La apariencia le resultaba familiar, pero no la reconoció de inmediato. Se presentó como Clara, abogada de una mujer llamada Denise, nombre que tampoco significaba nada para ella. Pero en cuestión de segundos, reveló lo que cambiaría todo. Denise era la exesposa del hombre con quien Elena tuvo la relación extramatrimonial. Y el motivo de la visita fue una serie de documentos y registros que, según Clara, involucraban no solo adulterio, sino también fraude, tergiversaciones y, sorprendentemente, la firma de Elena en contratos que podían poner en riesgo a Jonathan. Jonathan la invitó a pasar y escuchó atentamente mientras ella explicaba. El hombre, que se llamaba Rodrigo, había convencido a Elena de abrir una cuenta conjunta para ocultar sus bienes a nombre de terceros. Al parecer, Elena, cegada por la ilusión del nuevo romance, firmó documentos como capataz en transacciones que involucraban valores elevados, compras simuladas de vehículos de lujo, transferencias no declaradas y falsificación de recibos bancarios. Elena no parecía saberlo todo, pero era lo suficientemente consciente como para convertirse en cómplice. Y como los datos bancarios de Jonathan aparecieron en registros antiguos compartidos con ella, él podría verse involucrado legalmente si la investigación avanza. Clara explicó que su clienta, Denise, llevaba meses reuniendo pruebas para incriminar a su exmarido y que, al descubrir la implicación de Elena, se horrorizó al darse cuenta de que una mujer había entrado en esa red no solo como amante, sino como cómplice ciega. Jonathan escuchó en silencio, intentando asimilar la complejidad de la situación. No se trataba solo de traición. Se trataba de manipulación en niveles que nunca imaginó posibles. Elena no solo lo traicionó emocionalmente, puso en riesgo su seguridad, su reputación y su nombre. Preguntó por qué Clara había acudido a él y la respuesta fue contundente, porque sabían que era inocente y probablemente había sido engañado tanto como todos los demás involucrados. Denise no quería venganza, quería justicia. Y creía que Jonathan podría ayudarla a derrotar a Rodrigo con las pruebas que él mismo ya había reunido contra Elena. En la tarde de ese mismo día, Jonathan se sentó frente a la chimenea, sosteniendo copias de los documentos que Clara le había dejado. Era extraño ver su firma, su identidad ligada a una maraña de fraudes que desconocía por completo. Elena había utilizado su confianza, no solo para ocultar a un amante, sino para infiltrarse en su vida profesional, su CPF, su contabilidad. Con el tiempo, ella le había robado algo más que su paz, le había robado su inocencia. Y ahora, su nombre apareció como representante legal en 2 contratos de compra y venta de autos de lujo adquiridos con dinero que ni siquiera sabía que existía. Al día siguiente decidió buscar a Elena. Necesitaba confrontarla,
entender hacia dónde iba esto y, lo más importante, necesitaba que ella firmara una exención de responsabilidad, liberándolo de cualquier vínculo con los contratos. Llamó al número que ella todavía usaba. La voz al otro lado de la línea respondió con cautela. Ella pareció sorprendida. Preguntó por qué llamaba. Jonathan fue directo: necesito hablar contigo. Y no se trata de amor ni de perdón. Se trata de algo mucho más serio. Si todavía te preocupas por tu libertad, hoy me conocerás. Ella dudó, intentó decirle que no quería verlo más, pero él simplemente colgó después de darle la dirección. Una cafetería discreta, alejada de miradas indiscretas, es el escenario elegido para el enfrentamiento final. Elena llegó tarde. Fue diferente. Ojos hinchados, rostro pálido, cabello recogido y revuelto. Llevaba un abrigo amplio, como si intentara ocultar de sí misma la mujer que alguna vez había sido. Se sentó sin decir nada. Jonathan colocó lentamente los papeles sobre la mesa y preguntó: ¿sabes qué es esto? Ella lo reconoció de inmediato. El silencio que siguió fue devastador. Luego, en un susurro, dijo: no sabía que era tan grave. Jonathan respondió con calma: ¿no lo sabías o elegiste no saberlo? Cerró los ojos, respiró hondo y confesó que Rodrigo había dicho que era solo un préstamo entre amigos, una jugada contable para evadir impuestos. Nunca sospechó que hubiera un crimen. O mejor dicho, sospechaba, pero prefería no cuestionarlo. Estaba demasiado involucrado. Demasiado ciego. Él la miró casi con lástima. Él le preguntó por qué hizo eso. ¿Por qué arriesgarlo todo? ¿Por qué desperdiciar un matrimonio, una vida? Elena lloró. Dijo que Rodrigo la hacía sentir viva. Eso la hizo sentir querida, escuchada y admirada. Dijo que Jonathan era muy bueno, pero frío. Que se sentía invisible. Que necesitaba recordar quién era. Pero mientras hablaba, su voz no temblaba de emoción, sino de vergüenza. Porque ahora ya no había justificaciones. Solo ruinas. Y Jonathan, con firmeza, simplemente respondió: me engañaste con un hombre que te usó. Y en el proceso, trató de destruirme a mí también. Ella intentó defenderse, pero él la interrumpió: tienes dos opciones, o firmas esto y me liberas de cualquier vínculo con este plan, o entrego todo a la policía con tu nombre incluido. La elección es tuya. Pero no creas que tendrás mi compasión. Elena firmó los papeles en silencio. Luego se levantó y trató de tocarlo una vez más. Jonathan retrocedió. Dijo que ella había cruzado líneas que ya no podían arreglarse. Salió del café con pasos pesados, la mirada perdida, como quien camina sin destino. Jonathan permaneció allí unos minutos, respirando, dejando que el último recuerdo de ella se desvaneciera con el olor a café y los ruidos de la calle. En los días siguientes, Jonathan entregó los documentos a la abogada Clara. Denise tomó medidas contra Rodrigo. La investigación se intensificó. Y Jonathan, finalmente, sintió que se había liberado. Pero el destino a veces premia con delicadeza lo que el caos intentó destruir. Un sábado por la mañana, mientras visitaba una librería para darle un regalo a su sobrina, conoció a alguien. Una mujer de sonrisa tranquila, voz firme, que se le acercó preguntándole si necesitaba ayuda para elegir una novela contemporánea. El encuentro fue breve, pero dejó huellas. Su nombre era Laura. Y allí, en esa sencillez casi banal, algo diferente se encendió. Jonathan no estaba preparado para un nuevo amor. Pero estaba dispuesto a mirar a alguien a los ojos sin miedo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar profundamente sin temor a que lo apuñalaran en la siguiente esquina. Pasó el tiempo. Y se llevó a cabo el caso contra Rodrigo. Elena desapareció del radar. No hubo más conexiones, ni mensajes, ni noticias. Era como si se hubiera evaporado. Pero Jonathan sabía que el daño que ella se había hecho a sí misma era mayor que el daño que le había hecho a él. Ahora todo estaba donde debía estar. Las mentiras habían sido expuestas, los papeles firmados, las verdades expuestas. Pero en el fondo, aún con todo resuelto, Jonathan sabía que algunas heridas no sanan. Simplemente sanan con el tiempo.
Y al salir de esa librería, con un libro en sus manos y un nuevo número guardado en su celular, se dio cuenta de que a veces el verdadero comienzo no es con otra persona, sino con quienes somos después de sobrevivir a lo peor. En los días que siguieron al encuentro definitivo con Elena, el mundo pareció reorganizarse en torno a Jonathan con una lentitud casi melancólica. No hubo más enfrentamientos, ni revelaciones abruptas, ni urgencias inevitables, pero eso no significaba que las heridas hubieran sido curadas. El silencio en la casa ahora era verdadero, ya no estaba lleno de sospechas, pero seguía siendo ensordecedor. Era como si, después de toda la tormenta, solo quedara el eco de una vida que ya no reconocía como propia. Se resolvieron los trámites, se entregaron las pruebas, se rompieron los vínculos, pero había algo que aún pesaba en su interior, una especie de vacío que la justicia no lograba llenar. A menudo se encontraba sentado en el porche, con la mirada perdida en el jardín, tratando de comprender cómo un amor que creía sólido y puro se había convertido en una trampa tan cuidadosamente construida. Se sentía como un superviviente de la guerra, vivo, sí, pero diferente, con marcas invisibles repartidas por el cuerpo y el alma. Volver al trabajo fue como sumergirse en otra realidad, donde nada de eso existía. Los colegas lo saludaron cordialmente, los proyectos exigieron su atención, los plazos volvieron a dictar el ritmo de las horas. Jonathan se dedicó a su trabajo con disciplina pero sin pasión. Era funcional, preciso, pero sentía que faltaba una parte de él en todo lo que hacía. La confianza en las personas, incluso en las más cercanas a nosotros, se había visto profundamente afectada. Las palabras perdieron algo de peso, los gestos parecían enmascarados por intenciones ocultas. No lo demostró, pero su mirada siempre estaba buscando señales, grietas, pequeñas señales de que algo podría estar escondido. El trauma de haber sido manipulado tan profundamente por alguien en quien tenía absoluta confianza dejó consecuencias sutiles pero profundas, que se revelaron en las pequeñas elecciones, en los momentos de vacilación antes de dar un paso, en una especie de recalibración emocional permanente. Los encuentros con Laura, todavía tímidos y esporádicos, se convirtieron en una especie de refugio silencioso. Ella era inteligente, reservada y parecía darse cuenta, incluso sin que él lo dijera, de que algo dentro de él todavía se estaba reconstruyendo. Nunca lo presionó para obtener respuestas ni le hizo preguntas invasivas. Lo que apareció entre ellos era ligero, casi etéreo, pero fue ganando forma con el tiempo. Cada conversación, cada risa tímida, cada silencio compartido le daba a Jonathan la sensación de que tal vez sería posible, algún día, volver a amar sin temor a ser destruido por ello. Laura no recordaba a Elena en absoluto. Y quizás ese fue el mayor alivio. Ella era opuesta en presencia, en tono de voz, en intensidad. Había una serenidad en ella que Jonathan no supo que necesitaba hasta que la experimentó. Mientras tanto, la investigación contra Rodrigo avanzaba a una velocidad que sorprendió incluso a los abogados. Clara mantenía informado a Jonathan con frecuencia. La implicación de Elena en los contratos, aunque real, quedó eclipsada por la cantidad de delitos atribuidos al verdadero autor intelectual del fraude. Rodrigo había utilizado a varias mujeres como fachada de negocios ilegales y, gracias al testimonio de Jonathan y las pruebas que había aportado, el Ministerio Público estuvo a punto de cerrar un acuerdo de colaboración con otros cómplices. Elena, que hasta entonces no había sido denunciada oficialmente, corría ahora el riesgo de ser llamada a declarar. Esto le dio a Jonathan una extraña sensación de justicia mezclada con incomodidad. No la quería en prisión, no le gustaba imaginarla siendo juzgada públicamente, pero también sabía que sus acciones tenían consecuencias. Este era el dilema que lo atormentaba, ¿hasta qué punto debía interferir o dejar que la vida misma se encargara del castigo? La justicia, en su frialdad objetiva, no mide el peso moral de las intenciones. Pero lo hizo. Durante una noche de insomnio, Jonathan se despertó con un mensaje en su teléfono celular. Era de un número desconocido, sin nombre. El texto simplemente decía, «Lo siento». No sabía cuánto podía perder. La pantalla permaneció encendida en su mano durante minutos hasta que bloqueó el dispositivo y lo arrojó sobre la mesita de noche. Él no respondió. Sabía que era Elena. Y también sabía que aquello no era una petición de perdón. Fue un suspiro de desesperación. Una llamada tardía de alguien que solo vio el abismo cuando ya estaba cayendo. Jonathan se negó a ser la red de seguridad que detendría la caída.
Por mucho que todavía sintiera que, detrás de la ira y la decepción, quedaban rastros del viejo amor, sabía que ya no dependía de él salvarla. En los días siguientes recibió otra visita inesperada. Denise, la exmujer de Rodrigo, pidió conocerlo en persona. Concertaron una cita en un parque discreto, donde podían hablar sin oídos curiosos. Era una mujer fuerte, de mirada cansada pero firme, que llevaba en sus ojos el mismo tipo de dolor que Jonathan conocía bien. Hablaron largamente sobre lo que habían pasado, sobre cómo dos relaciones diferentes se entrelazaron en el peor destino posible. Denise dijo que Elena ya había sido citada formalmente en el proceso y que los abogados anticiparon que sería llamada a declarar. Lo que Jonathan no esperaba fue lo que dijo Denise a continuación, que Elena había intentado firmar un acuerdo para liberar a Rodrigo de la acusación más grave, alegando que ella era quien había autorizado las transacciones financieras. Intentó darle la vuelta al partido una vez más. Pero los abogados estaban preparados. La evidencia de cambio de roles, mensajes y audio entre los dos anuló por completo cualquier narrativa falsificada. Aún así, el gesto de Elena reveló que seguía dispuesta a manipular, incluso frente al caos absoluto. Jonathan escuchó todo con un nudo en la garganta. El sentimiento que crecía en su interior ya no era ira, sino una especie de luto prolongado. La mujer por la que había llorado ya no existía. Quizás nunca existió realmente. Había una versión de ella que él había idealizado, apoyado y protegido con cada parte de sí mismo. Y ahora, solo le quedaba el esfuerzo de entender cómo sobrevivió tanto tiempo con alguien que alimentaba un universo secreto de intenciones. Regresó a casa después de esa conversación sintiéndose cansado y no físico. Necesitaba tomar una decisión. O cerraría esta historia de una vez por todas o seguiría arrastrado por ella. Esa noche llamó a Clara y le preguntó si podía eliminar su nombre de cualquier posible conexión con el resto del caso. Ella intentó convencerlo de que su colaboración era importante, pero él le explicó que su deseo era simplemente desvincularse por completo, desaparecer de ese escenario, cerrar la puerta, apagar la luz e irse. Clara entendió. Respetado. Aseguró que haría lo que fuera necesario. Jonathan colgó la llamada con una sensación agridulce de libertad. Sabía que este no era un acto de escape, sino de protección. Él había hecho su parte. Había enfrentado lo que necesitaba enfrentar. Ahora solo quería empezar de nuevo en paz. Con el tiempo, las visitas a la librería se hicieron más frecuentes. Él y Laura empezaron a verse con más regularidad. No hubo promesas, ni declaraciones. Pero hubo cuidado. No era una mujer de grandes gestos, sino de presencia constante. Aparecía cuando decía que vendría, escuchaba más de lo que hablaba, tenía una sonrisa discreta que aparecía siempre en los momentos adecuados. Poco a poco, Jonathan se dio cuenta de que algo dentro de él comenzaba a respirar de otra manera. Ya no buscaba señales de peligro en cada palabra, ya no evitaba el contacto ni miraba hacia otro lado. Estaba reaprendiendo a confiar. No solo en ella, sino en él mismo. Una tarde lluviosa, Laura lo invitó a su casa a tomar un café. Era un lugar modesto, pero lleno de detalles que hablaban de quién era ella. Libros apilados en rincones inverosímiles, fotografías antiguas, cuadros pintados a mano, tazas de porcelana que no combinan. Hablaron durante horas, como si el tiempo se hubiera detenido. Al final del día, antes de despedirse, ella dijo que no quería presionarlo, pero que estaba contenta con lo que estaban construyendo. Jonathan sonrió, le tocó la mano suavemente y respondió que él también. Por primera vez, no sintió miedo cuando lo dijo. Y así, sin darnos cuenta, los escombros del pasado empezaron a dar paso a una nueva estructura, más ligera, más sincera, sin prisas. Jonathan no quería más respuestas. Ya no buscaba comprender qué motivaba a Elena, ni qué podía haberle hecho ver antes. Sabía que había aprendido de la manera más cruel posible, pero que había aprendido de todos modos. Y mientras caminaba a casa esa noche, sentí que algo importante estaba a punto de suceder. No es un nuevo trauma, no es una nueva confrontación. Pero el fin definitivo de un ciclo que insistía en dejar las puertas entreabiertas. Lo que todavía no sabía era que Elena no había aceptado el final tan fácilmente como pensaba.
Y algo en su comportamiento, en su repentina ausencia y en los mensajes a los que ya no respondía, indicaban que el final de esa historia aún tendría un capítulo final. Un capítulo que no estaría escrito con la misma furia que los anteriores, pero sí con un impacto que superaría cualquier límite emocional que Jonathan creía haber experimentado. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una desconcertante sensación de espera, como si algo estuviera suspendido en el aire, a punto de caer con peso y ruido. Jonathan finalmente había logrado recuperar su rutina. El nombre estaba limpio, los vínculos con el proceso legal se habían terminado oficialmente y Elena parecía haber desaparecido por completo. No hubo más mensajes, no más intentos de contacto, no más susurros en grupos comunes de amigos. Era como si ella se hubiera evaporado de su vida y de todos los que lo rodeaban. Pero esa ausencia, en lugar de representar un alivio, pasó a representar algo más, incertidumbre. Jonathan no quería tener nada que ver con ella, pero sabía que ella no era del tipo que acepta el final con resignación. Algo dentro de él insistía en que aquel no era el final. Había una última capa de dolor escondida en alguna parte y aún no la había alcanzado. Un sábado por la mañana, Laura lo invitó a visitar una exposición de arte contemporáneo. Sabía que él no era un gran fanático del género, pero lo hizo con ese tono ligero que ya era típico en ella, como sugiriendo sin presionar. Jonathan aceptó. Necesitaba salir del mismo círculo de lugares, romper con las huellas invisibles que aún unían su mente al pasado. Durante la visita, mientras caminaban entre pinturas y esculturas abstractas que parecían enigmas, Jonathan se dio cuenta de que estaba en paz. Por primera vez desde el colapso de su matrimonio, se sintió integrado en el momento. No hubo vigilancia interna ni se erigió ningún blindaje. Solo el presente. Laura hablaba con entusiasmo, señalando elementos de las obras con los ojos brillantes, y él, en silencio, la miraba como si presenciara algo renacer. Pero esa serenidad fue abruptamente interrumpida por una llamada telefónica. Se desconocía el número, el tono de la llamada era urgente. Al otro lado de la línea, una voz de mujer se presentó como la jefa de enfermeras de un hospital privado. Dijo que necesitaba confirmar si era familiar de Elena Farías. El corazón de Jonathan se aceleró de inmediato, no por la posibilidad de daño físico, sino porque algo en el tono de la enfermera reveló que el problema era más profundo. Confirmó su identidad, preguntó qué había pasado y escuchó, del otro lado, que Elena había sido trasladada de urgencia al hospital tras un derrumbe en un motel de la zona norte, aparentemente sola, sin documentos. Fue identificada únicamente porque, antes de perder el conocimiento, había gritado su nombre pidiendo ayuda. Jonathan sintió un nudo en el estómago. Laura, que notó su repentina palidez, se acercó y le preguntó si todo estaba bien. Él dudó, la miró y le dijo la verdad. Por primera vez, le resultó difícil equilibrar la delicadeza de lo nuevo con el peso de lo viejo. Laura no dijo una palabra. Él simplemente asintió y sugirió que se fuera. El tono era comprensivo, pero había un dolor discreto, como el de quien ve la sombra de otro proyectada sobre un espacio que está siendo cuidadosamente reconstruido. En el hospital, Jonathan encontró a Elena inconsciente, con soporte vital, con el rostro pálido y los labios secos. Hubo un silencio brutal en esa habitación. Era frágil, irreconocible, muy alejada de la mujer intensa y controladora que lo había manipulado. Al lado de la cama, una carpeta con objetos personales. El médico entró y le explicó que había ingerido una gran cantidad de ansiolíticos mezclados con alcohol, y que aunque no había signos definitivos de un intento de suicidio, el contexto indicaba que podría no tratarse de una sobredosis accidental. Jonathan permaneció allí durante horas. No por lástima. No porque todavía la ame. Sino porque había algo que había que cerrar, decir, resolver con presencia, no con distancia. Cuando Elena despertó, sus ojos tardaron un poco en enfocarse. Pero al reconocerlo, una lágrima cayó lentamente. Intentó hablar, pero se le quebró la voz. Jonathan se acercó y dijo con calma, tienes que cuidarte. Esto no se trata de mí, se trata de ti. Elena volvió la cara, pero le temblaron los hombros. Al cabo de unos minutos, en un susurro casi imperceptible, ella le confesó algo que él no esperaba. Dijo que Rodrigo había desaparecido.
que luego de que las investigaciones se endurecieron, él se había ido del país, y ella había quedado con deudas, amenazas y miedo. Dijo que estaba sola, que nadie más la atendía, que los amigos se habían alejado, que los abogados la consideraban una carga en el proceso, una pieza descartable. Que empezó a vivir favorablemente en casas de conocidos, hasta que todos empezaron a evitar su nombre. Y esa mañana, cuando se despertó en esa sucia habitación de motel, comprendió que no había nadie más en el mundo a quien pudiera llamar, excepto él. Jonathan la escuchó en silencio. Ella no pidió perdón. No pidió una devolución. Simplemente contó su cruda verdad, como alguien que, por primera vez, se enfrenta a sí misma. Se levantó, recogió la carpeta con sus documentos y dijo que dejaría todo organizado para su alta, pero que no podía ni tenía intención de hacer más que eso. También dijo que esperaba que, por primera vez, ella enfrentara la realidad sin máscaras. Ella no reaccionó. Él simplemente asintió con los ojos llorosos. Al salir, dejó un número de contacto de una ONG que ayudaba a mujeres en situaciones de colapso emocional y financiero. Dijo que era lo máximo que podía ofrecer. En los días siguientes, Jonathan no supo nada más de ella. No intentó averiguarlo. Pero lo que Elena había dicho en aquella cama de hospital seguía resonando. El dilema al que ahora se enfrentaba ya no era sobre ella, ni sobre el amor, ni sobre la traición. Se trataba de humanidad. ¿Hasta qué punto podría seguir adelante, plenamente, sabiendo que alguien, por muy malo que fuera, se hundía en su propio dolor sin ningún apoyo? ¿Qué quiso decir justicia cuando se la confundió con abandono? Laura notó el cambio en su rostro. Una noche ella le preguntó, con dulzura, si todavía tenía algo de su ex esposa. Jonathan respondió honestamente, no se trata de cargar más, se trata de qué hacer con lo que queda. Laura, con su habitual sensibilidad, dijo que no tenía todas las respuestas, pero entendía el conflicto. Y que, independientemente de su decisión, lo importante era que ella no sintiera que él era su segunda opción. Jonathan le aseguró que no lo era. Y en ese momento se dio cuenta de cuánto había cambiado. El hombre que alguna vez había perdonado demasiado, ignorado señales, creído ciegamente, ahora era un hombre que reconocía límites, que valoraba la verdadera presencia, que no confundía empatía con recaída. Una tarde, al visitar la ONG que le había recomendado a Elena, descubrió que ella había establecido contacto. Estaba recibiendo apoyo psicológico, participando en grupos de apoyo y siendo asistida por una trabajadora social. La coordinadora dijo que era frágil, pero cooperativa. Lloró mucho, pero no se quejó. Que lo había perdido todo, sí, pero todavía tenía algo de esperanza. Jonathan le agradeció la información y, antes de irse, dejó un sobre con una pequeña donación anónima. No fue caridad. No fue un rescate. Fue solo un gesto. Un gesto final de alguien que eligió ser justo, incluso cuando el mundo que lo rodea decidió lo contrario. De regreso a casa, encontró a Laura sentada en el sofá, leyendo. Ella lo miró y él supo que no necesitaba decir nada. Se sentó a su lado, le tomó la mano y permaneció allí, en silencio. No hubo más ruido, ni peso, ni fantasmas. Solo dos personas enteras, aunque rotas por dentro en algún momento, dispuestas a seguir adelante. Y en ese momento, Jonathan comprendió que el verdadero fin del dolor no llegaba cuando la otra persona desaparecía, sino cuando ya no era necesario odiarlo para seguir viviendo. La última vez que Jonathan escuchó alguna noticia concreta sobre Elena fue a través de un reportaje breve y frío, de esos que pasan sin alardes en las páginas interiores de un periódico local. El titular hablaba de una acusación de falso testimonio en casos de blanqueo de capitales, y su nombre aparecía entre otros, sin protagonismo, sin sensacionalismo, como uno de los tantos rostros implicados en un escándalo que perdió fuerza con el tiempo. Leyó esa noticia con la extrañeza de quien observa desde la distancia un terremoto que un día casi lo hace perder el equilibrio. No sintió ni lástima ni alivio. Simplemente estaba seguro de que todo estaba, finalmente, lo suficientemente lejos como para no alcanzarlo. Elena había cruzado una línea que la llevó a un lugar del que tal vez nunca regresaría. No era la prisión ni la humillación pública lo que ella consideraba un castigo, era el olvido. Desapareció de las redes sociales, de los círculos sociales, de la vida de cualquiera que alguna vez hubiera creído en su versión de sí misma.
Estaba vivo, pero invisible. Y quizás esta sería la mayor consecuencia para alguien que siempre ha vivido de la atención, la manipulación sutil y la necesidad constante de controlar las narrativas. No hubo más escenario. Y sin escenario, Elena se quedó en silencio. Rodrigo, en cambio, no tuvo tanta suerte. Terminó ubicado en un país vecino por orden internacional y extraditado meses después. El juicio fue breve. Las pruebas eran tan irrefutables como el desprecio generalizado que provocaba en todos los que le conocían. Recibió una dura sentencia, pérdida de bienes, credibilidad y libertad. El encanto, la charla, el carisma, todo se disolvió ante los barrotes y el tiempo. Durante el proceso intentó involucrar nuevamente a Elena, acusándola de ser una de las mentes detrás del plan, pero su defensa logró demostrar que, a pesar de ser cómplice en parte, ella también había sido una de las muchas piezas manipuladas por él. Aún así, Rodrigo nunca mostró remordimiento. En los pocos vídeos grabados durante el juicio mantuvo una sonrisa fría, como la de quien todavía se cree dueño del juego. Pero nadie más estaba jugando. Denise, por su parte, continuó su vida con la firmeza de quien pasó demasiado tiempo siendo subestimada. Abrió una pequeña consultoría financiera dirigida a mujeres que habían pasado por relaciones abusivas y construyeron su independencia con una energía impresionante. Se convirtió en una voz activa en campañas públicas y su historia, a pesar de su doloroso pasado, se convirtió en un símbolo de superación. Mantuvo contacto con Jonathan durante un tiempo, sobre todo durante el proceso judicial, pero poco a poco ambos entendieron que esa conexión había nacido del trauma y que, una vez superado, no había lugar para la continuidad emocional. Aún así, el respeto mutuo permaneció intacto, como dos almas que se reconocieron en el fondo, pero optaron por escalar solas para llegar a la superficie. En cuanto a Laura, ella se quedó. No como una heroína, ni como un reemplazo de un viejo amor, sino como una mujer integral, dispuesta a caminar al lado de alguien sin querer ser el destino. Su relación evolucionó a su propio ritmo, sin prisas, sin miedos disfrazados de promesas. Jonathan aprendió a amar con madurez, con los ojos abiertos, sin idealizaciones. Y Laura, con su calma serena, supo respetar las cicatrices sin tocarlas con lástima. Su relación no se construyó a partir del dolor, sino a pesar de él. Aprendieron a celebrar los días sencillos, las tardes de domingo, los cafés silenciosos, las miradas cómplices. Ya no hacía falta ningún espectáculo. Y tal vez por eso, el amor floreció con una fuerza que Jonathan nunca imaginó volver a experimentar. Jonathan, ahora en un nuevo hogar, más sencillo, más claro, menos marcado por viejos recuerdos, empezó de nuevo. Continuó trabajando, pero disminuyó el ritmo. Con el tiempo comenzó a impartir cursos técnicos, compartiendo su experiencia con jóvenes que veían en él más que un maestro, veían a un hombre que sabía lo que era la reconstrucción. No habló de Elena ni de lo que pasó. Pero quienes realmente lo conocieron se dieron cuenta de que había en él una profundidad diferente, como si hubiera caminado a través de un fuego y hubiera salido al otro lado con ojos más atentos y un corazón más prudente. Ya no creía en finales felices universales, sino en finales justos. Y lo que construyó fue justo. El otoño pasado, mientras caminaba por el parque donde solía encontrarse con Laura, vio a una mujer sentada sola en un banco, mirando el lago. Por un momento pensó que era Elena. Su corazón latía con fuerza, su respiración fallaba, pero cuando se acercó se dio cuenta de que ella era solo una extraña. Aún así, quedó paralizado por unos segundos, hasta que apareció Laura y le tomó la mano. Sonrió, aliviado, y entonces supo que por fin era libre. Libre de sombras, detonantes, culpas y la necesidad de comprender lo que nunca pudo explicarse. Algunas preguntas no tienen respuesta. Algunas personas no tienen redención. Y eso está bien. En el fondo, Jonathan comprendió que perdonar no se trata de absolver al otro. Es liberarse de lo que el otro provocó. Se trata de no cargar más con basura que no es tuya. Y eso es lo que eligió. Seguir. Entero. Sereno. Con la dignidad de quien fue traicionado, pero no se dejó reducir a la traición. Con la valentía de quien miró la verdad cara a cara y optó por devolver el golpe no con odio, sino con reconstrucción. Y con la madurez de quien sabe que, aunque el amor muera, la vida no tiene por qué morir con él.
Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia. ¿Crees que algunas personas cambian? ¿O hay traiciones que no se pueden devolver? Realmente quiero saber tu opinión. Y si aún no estás suscrito al canal, aprovecha ahora para suscribirte y activar la campanita. Aquí encontrarás historias impactantes y conmovedoras que muestran la realidad tal como es. Pero siempre con una certeza, este canal no soporta ningún tipo de traición. Hasta la próxima.